Ok, chicos, muy buenas noches. Vamos a continuar con clase de termodinámica para los chicos de ingeniería bioquímica. Vale, estamos en la unidad número 4, ¿sabes? En la unidad número 4, y pues precisamente estamos viendo la segunda ley de la termodinámica. En las videoclases pasadas, ¿vale? Vimos algunas definiciones importantes, ¿vale? Sobre la segunda ley de la termodinámica. Vimos precisamente ciclos, algunos tipos de ciclos, precisamente el ciclo de Carnot. Para esto antes vimos las máquinas térmicas, sí, y vimos también un ciclo de refrigeración, y vimos definiciones muy importantes con base a lo que tiene que ver con procesos reversibles e irreversibles, ¿sale? Y cómo estos están relacionados con la segunda ley de la termodinámica. Pero hasta el momento todavía no hemos hablado sobre ese parámetro tan importante que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, y precisamente pues es lo que vamos a ver a continuación, que viene siendo lo que se llama entropía, ¿sale? Que lo tenemos por aquí, ¿sale? Entropía. Siempre que escuchen segunda ley de la termodinámica, que les llegue a su cabecita esta palabra, ¿vale? Entonces vamos a definir pues, la entropía, ¿sale? Bueno, a grosso modo, rápidamente ahorita. Un segundito para que alcancen a ver, ¿sí? Déjame ver, creo que lo tengo que hacer todavía más grande, ¿sí? Entonces, entropía. Entonces, la entropía la podemos definir como las otras propiedades, tanto como una propiedad extensiva o intensiva, ¿sale? ¿De qué depende? Pues será una propiedad extensiva, ¿sale? Si es pues es entropía nomás, ¿sale? Pero puede trabajarse como una propiedad intensiva si la entropía está por unidad de masa, ¿vale? Si la entropía está por unidad de masa, pues será una entropía pues intensiva, ¿verdad? Entonces, la definición de entropía la tenemos por aquí, ¿sale? Podemos decir que la entropía, bueno, déjense los presento, esta S mayúscula que está aquí es la entropía, ¿sale? Entonces, la diferencial de entropía es igual a la diferencial del calor dividido sobre la temperatura, ¿vale? Esto para un proceso internamente reversible, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, podemos integrar esta expresión para precisamente calcular el cambio de entropía, ¿sale? Y el cambio de entropía pues sería igual a la integral de la diferencial del calor dividida entre la temperatura, ¿sale? Esa temperatura será la temperatura de nuestra fuente o de nuestro sumidero, ¿sale? Cuando hacemos los análisis, ¿sí? Entonces, ok, aquí esta expresión, siempre que escuchen primera ley de la termodinámica, cuando escuchen segunda ley de la termodinámica, acuérdense de esta ecuación, esta es la buena, ¿sale? Esta es la que van a utilizar en su segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Esta es muy una ecuación muy importante, chicos, que deben de tener en mente. Así que pónganla en su libretita y pónganle brillitos y cosas así para que la tengan, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre algunos casos especiales o tipos de procesos especiales, ¿sale? Con los que podemos trabajar con la entropía. Vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar con un proceso isotérmico, ¿sale? De transferencia de calor internamente reversible. Para un proceso isotérmico de este tipo, agarramos nuestra ecuación de entropía y pues la integramos. Del lado izquierdo pues nos va a quedar un delta, ¿sí? S2 menos S1, muy facilito. Si estamos trabajando con un proceso isotérmico, ¿sale? Esta temperatura va a permanecer constante durante todo el proceso, por lo tanto lo puedo sacar de la integral y me quedará esta expresión. Entonces, para calcular el cambio de entropía de este proceso isotérmico, yo solamente necesito la trayectoria de mi proceso de transferencia de calor, ¿sale? Para poder calcular ese cambio de entropía, ¿sí? Entonces, la transferencia de calor hacia un sistema aumenta la entropía de este, ¿sale? Mientras que la transferencia de calor disminuye de calor desde un sistema, la disminuye. Y eso lo podemos ver muy fácilmente aquí, ¿sale? Precisamente si se fijan, aquí vemos que es proporcional a estos dos. Si la transferencia de calor es más alta, va a haber un aumento de la entropía, ¿sale? Entonces, si esto es más pequeño, pues el aumento será más pequeño, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre unas definiciones muy importantes cuando hablamos sobre entropía, chicos. La entropía es una propiedad diferente a todas las otras propiedades termodinámicas que hemos analizado. Bueno, pues no en ese sentido, más bien, sino que la entropía, pues sí, una propiedad, sí. La entropía es una propiedad no conservativa, ¿sale?
¿A qué me refiero con que sea no conservativa? ¿Sale? Una propiedad conservativa pues es la energía de un sistema, ¿sale? La energía de un sistema se conserva, como lo vimos en los balances de energía. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, o sea, tú puedes calcular, hacer un balance de energía y tú puedes saber dónde está la energía con la que tú has estado trabajando, ¿sale? Puede estar repartida en diferentes rubros, ¿sí? Y siempre va a ser la misma cantidad. Eso significa que se conserva la energía. Que sea la misma cantidad quiere decir que se conserva la energía, ¿sale? La entropía es una propiedad no conservativa porque cada vez que haces un proceso o se genera un proceso o cualquier actividad produce entropía, ¿sale? Siempre, siempre se va a producir más entropía. Por lo tanto, la entropía es una propiedad que no se conserva. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más y más y más y más, ¿sale? La entropía siempre va aumentando, ¿sale? Por eso es una propiedad no conservativa, es lo que lo distingue de las otras propiedades, ¿sale? Entonces, si tú quieres calcular el cambio de entropía en un sistema, se calcula con la expresión anterior, pero además tienes que sumarle la generación de entropía que hayas generado durante ese proceso, ¿sale? En un sistema que es aislado, podemos decir que podemos tratar de minimizar lo más que podamos la entropía, que el máximo sería que el cambio de entropía en un sistema aislado pues sería cero, ¿sale? Pero siempre se va a producir, ¿va? Entonces, la entropía generada, por lo tanto, se puede definir como el cambio de entropía total, y este cambio de entropía total tiene que ver con tu sistema y con los alrededores, ¿sale? Porque pues, los alrededores también interactúan con tu sistema, ¿sale? Entonces, pudieran interactuar y pudiera generarse también entropía. Entonces, la suma de estos dos siempre, siempre, siempre les va a dar mayor que cero. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo mejor a partir de los alrededores, pues tú pudieras apoyarte para tratar de bajar la entropía de tu sistema. Por ejemplo, en un sistema de refrigeración pudiera ser, porque ya vemos que si sustraes calor de un sistema, pues disminuye su entropía, ¿verdad? Pero cuando haces el análisis de tu proceso de extracción de energía, ¿sale? O sea, esa energía que tiraste a los alrededores, ¿vale? Ese cambio de entropía va a ser más alto que la disminución de entropía que tenías acá. Por lo tanto, la suma de las dos te va a salir mayor que cero, ¿sale? Aunque tú quieras disminuir la entropía de un lugar, lo que vas a hacer es, sí, la vas a disminuir de ese lugar, pero en los alrededores la vas a aumentar todavía más, ¿sale? Entonces, es imposible que la entropía generada en un proceso disminuya, ¿sale, chicos? A lo más que puedes llegar es de que sea cero, ¿sale? Y eso sería un proceso ideal. Pero en la realidad, siempre, 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 cualquier proceso que se lleve a cabo, hasta respirar, hasta existir, cualquier cosa, está generando constantemente entropía, ¿sale? Siempre, siempre, siempre se está generando entropía a cada instante, a cada momento, ¿sale, chicos? Entonces, quiero que les quede eso claro, ¿sí? La entropía es una propiedad no conservativa. ¿Por qué? Porque cualquier proceso en la vida real genera más entropía. Tú puedes bajar la entropía de un sistema, ¿sí? Pero cuando haces el balance neto de esa entropía de tu sistema con la entropía de los alrededores, ¿sale? Te va a salir siempre más, ¿sale? Siempre te va a salir más, ¿sí? Entonces, aquí hay unas cosas que tenemos que representar. La entropía generada siempre va a ser mayor que cero para los procesos irreversibles, y nosotros sabemos que todo en la vida real son procesos irreversibles. Por lo tanto, en la vida real siempre se está generando entropía a cada momento. Si la entropía generada es igual a cero, quiere decir que tenemos un proceso reversible, que sería un proceso ideal, que pues no se puede alcanzar en la realidad. Podemos tratar de alcanzarlo, pero nunca vamos a llegar. Si la generación de entropía te sale negativa, entonces quiere decir de que ese análisis que estás haciendo debe de tener algún error en alguna parte, porque es imposible, ¿sale? Entonces, vamos a ver esto de por acá. Vamos a leerlo. Precisamente creo que que les acabo de decir, pero vamos a dar una checada, ¿no? Entonces, aquí dice el principio de el principio de incremento de entropía. Entonces, la entropía es generada o creada durante un proceso irreversible, lo que les había dicho, y esta generación se debe completamente a la presencia de irreversibilidades, ¿vale? Entonces, ¿a qué le debemos ese aumento de entropía en un sistema? A las irreversibilidades, ¿sí?
Entonces, la entropía generada durante un proceso se llama generación de entropía, ¿vale? Es lo que les decía por acá. La entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa o, en el caso límite de un proceso reversible, permanece constante, ¿sale? O sea que va a ser cero el cambio, es a lo que se refiere. En otros términos, nunca disminuye, nunca, ¿vale? Nunca lo puedes disminuir, ¿vale? Esto es conocido como el principio de incremento de entropía, ¿vale? Ojo con eso, chicos, que se les quede grabado. La entropía siempre está aumentando, siempre, siempre, siempre. Y vuelvo a repetir, puedes disminuirla de un sistema, pero al disminuirla de ese sistema, para poder hacer esa disminución de entropía del sistema, tú generaste en tus alrededores más entropía, ¿vale? Es como querer, es como querer arreglar algo, ¿vale? Cuando tú echaste a perder, no sé, algo por error y lo tratas de arreglar, pues a lo mejor sí lo arreglas, pero cuando hiciste ese arreglo, echaste a perder otras cosas para poder arreglar esa cosa y sale peor, ¿vale? No sé, es como un ejemplo muy burdo, ¿sí? Pero pues lo pudieran ver como de ese estilo. Algunos comentarios sobre la entropía, ¿vale? Vamos a leerlos. Los procesos solo pueden ocurrir en cierta dirección, ¿vale? Entonces, acuérdense que eso es lo que nos dice la entropía. ¿Qué quiere decir? Que si ocurren, que para que ocurra un proceso, el cambio de entropía, ¿sale? Debe de ser positivo, es a lo que se refiere. Creo que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero matemáticamente hablando a eso se refiere. Si el cambio de entropía de tu proceso es positivo, quiere decir de que hacia esa dirección se va a llevar espontáneamente ese proceso, ¿vale? Si te sale negativo el cambio de entropía, quiere decir de que ese proceso no se va a llevar a cabo espontáneamente. Por eso les decía que la segunda ley de la termodinámica te dice si un proceso se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, ¿sale? ¿Y cómo lo podemos saber? A partir de un análisis de un balance de entropía, ¿sale? Si el balance de entropía te sale positivo, ese proceso sí se va a llevar a cabo, ¿sale? Si el balance de energía, de entropía te sale negativo, quiere decir que ese proceso es un proceso imposible, no se puede llevar a cabo, ¿sale? Entonces, seguimos leyendo aquí. Un proceso debe proceder en la dirección de obtención. Un proceso debe proceder en la dirección que obedece al principio de incremento de entropía. Eso es lo que les decía. Si haces un balance de entropía para tu proceso y tienes un valor positivo, ¿qué quiere decir? Que incrementa, entonces sí se puede llevar a cabo ese proceso. Si te sale negativo, quiere decir que ese proceso no se va a poder llevar de manera espontánea. No quiere decir que sea imposible llevar a cabo ese proceso. Sí se va a poder, pero tú vas a necesitar de un equipo. No se va a llevar a cabo solito. Tendrás que precisamente a partir de un mecanismo, a partir de un equipo o a partir de transformación de energía para poder llevar a cabo ese proceso. Pero solito, así, de manera natural, no se va a llevar a cabo, ¿sale? Entonces, la entropía es una propiedad que no se conserva. Ya les acabo de decir, ¿por qué no se conserva? Porque siempre se está generando más, siempre va a haber más. No es como la energía, que la energía es una cierta cantidad de energía y la analizas y empiezas con esa cantidad de energía y terminas con la misma cantidad de energía. Nada más que a lo mejor es en formas diferentes. La energía la vas a tener en formas diferentes, ¿sí? Pero siempre se va a conservar. ¿Qué más? El desempeño de los sistemas en ingeniería es degradado por la presencia de las irreversibilidades. Creo que está bastante claro, ¿sí? Por ejemplo, la fricción es un problemota, ¿sale? La fricción pues genera calor y precisamente ese calor pues genera un aumento de entropía en el sistema, ¿sí? Y la generación de entropía es una medida de las magnitudes de irreversibilidades presentes durante un proceso. Entonces, si tú puedes calcular el cambio de entropía de un proceso, entonces puedes calcular la magnitud de las irreversibilidades que tendrá tu proceso, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Cambios de entropía para sustancias puras, chicos. La entropía, al igual que la entalpía, al igual que el volumen específico, al igual que la energía interna. ¿Cuál otra propiedad me falta? Bueno, al igual que las otras propiedades termodinámicas, que ahorita pues no, a veces son las que me acuerdo que son las que más utilizamos,
las podemos encontrar ya tabuladas, por ejemplo para el agua, ¿sale? Y podemos encontrar también campanas de equilibrio de estas con respecto a temperatura y presión. Por ejemplo, aquí tenemos esta campana de equilibrio de entropía con temperatura, ¿sale? Donde precisamente pues tenemos nuestras secciones de líquido comprimido, una mezcla saturada, vapor sobrecalentado, y tenemos nuestra línea de líquido saturado, el punto crítico, la línea de vapor saturado, ¿sale? Y pues toda la región aquí adentro que tiene que ver con la mezcla de saturación, ¿sale? Entonces, esta propiedad se maneja para poder evaluarla de tablas y poder analizarla aquí en estas gráficas de manera análoga a las otras, ¿sale, chicos? Por ejemplo, si usted quisiera calcular la entropía de una mezcla saturada, líquido-vapor, ¿cómo la calcularía? A partir de las propiedades del líquido saturado y de la diferencia de la mezcla líquido-vapor, ¿sale? Como lo venimos calculando, por ejemplo, para la entalpía, por ejemplo, para la energía interna, el volumen específico, ¿sale? Así, como con esta ecuación, ¿sale? Nada más ustedes necesitarán saber el valor de la calidad, ¿sí? El valor de X, como los ejercicios que siempre hemos hecho, chicos, no hay gran ciencia aquí, ¿sale? Entonces, el delta S mayúscula es la entropía total, ¿sale? ¿Cómo se obtiene la entropía total? Es la multiplicación de la masa de tu sistema multiplicado por el cambio de entropía específica. Este cambio de entropía específica es la entropía que ustedes pueden encontrar en sus tablas de vapor, ¿sale? Que es la entropía por unidad de masa, ¿sale? Entonces, así es como, nada más para que se acuerden de esta nomenclatura, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre algo muy importante que son los procesos isentrópicos, ¿sale? Un proceso isentrópico es como lo mismo que un proceso isotérmico, que un proceso isocórico, que un proceso isobárico, ¿sale? Acuérdense que un proceso isotérmico es un proceso a temperatura constante, un proceso isobárico sería un proceso a presión constante, un proceso isocórico es un proceso a volumen constante, ¿sale? Un proceso isentálpico es un proceso a entalpía constante, por lo tanto un proceso isentrópico deberá de ser un proceso isentrópico deberá de ser un proceso a entropía constante. Quiere decir que el delta de entropías va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la entropía del inicio va a ser la entropía del final. ¿Cuándo se llevan a cabo este tipo de procesos? Pues vamos a leer. La entropía de una masa fija no cambia durante un proceso que es internamente reversible y adiabático, ¿vale? Un proceso en el que la entropía se mantiene constante es un proceso isentrópico. Si ustedes recuerdan, la definición del cambio de entropía para un proceso internamente reversible se define como la diferencial de la entropía es igual a la diferencial del calor dividido entre la temperatura. Si tienes un proceso adiabático, ¿cuánto vale este calor? Vale 0. Entonces te queda que este delta es igual a 0. Entonces te quedaría esta expresión de acá, ¿vale? No hay mucho que decir desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces, como tenemos una nueva propiedad termodinámica, podemos jugar con nuestras relaciones termodinámicas que tenemos, ¿sí? Para obtener nuevas expresiones. Entonces, ¡oh, Dios mío! Vamos a ver si puedo bajar este para que lo alcancen a ver. Así se puede bajar. Entonces, espero que alcancen a ver esto. Ok. Vamos a ver las relaciones TDS, temperatura, diferencial de entropía, ¿sí? Vamos a acordarnos de la definición de la primera ley de la termodinámica, que es la diferencial del calor menos la diferencial del trabajo es igual a la diferencial de la energía interna, ¿sale? En este caso vamos a trabajar con procesos internamente reversibles para poder trabajar con la definición de entropía, ¿vale? Entonces, pero si ustedes se acuerdan, nosotros quedamos que ds es igual a dq sobre t. Entonces yo puedo despejar la dq, ¿sale? Y si se acuerdan, para este análisis podemos analizar el trabajo como un trabajo expansión-compresión o un trabajo de frontera móvil, ¿sale? Que se definiría como la presión por la diferencial del volumen, ¿vale? Si yo sustituyo estas dos expresiones aquí, llego a esta expresión, ¿sale? Nada más que este término, pues está muy claro que lo pasé para acá, despejando, y me queda esto. Esta es una relación TDS, ¿sale? Aquí relacionamos la entropía
con la energía interna y con el volumen. ¿Sale, chicos? O otra forma de ellas, pues sería la misma forma, pero con las letras en minúscula. Ya pensé que las letras en minúscula significan por unidad de masa. Esto tiene unidades por unidad de masa, esto no. ¿Vale? Estas dos se pueden utilizar dependiendo de lo que esté analizando usted. Si ustedes recuerdan, la definición de la entalpía es la energía interna más el producto presión por volumen. ¿Vale? Si nosotros diferenciamos esta expresión, ¿qué nos va a quedar? La diferencial de H es igual a la diferencial de U más, aquí tengo un producto, entonces va a quedar la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, si ustedes recuerdan su definición, esta que ya teníamos acá, de TdS, que obtuvimos a partir de la primera ley de la termodinámica, yo puedo sustituir, ¿qué podemos sustituir aquí, chicos? podemos igualar estas energías, estas diferenciales de energía interna, ¿verdad? Yo puedo pasar este término para acá restando y luego sustituyo este du aquí, ¿sale? Entonces cuando lo sustituyo, pues me va a quedar dH y me va a quedar TdS menos PdV, que se va a cancelar con este menos PdV de aquí y más BDP. Entonces yo puedo despejar este TdS para este lado y mandar, pues, bueno, hacer el álgebra correspondiente ahí. Ustedes saben, ¿sale? Pero se va a cancelar este PdV con este PdV, nada más quiero que vean eso, ¿sí? Y les debe de quedar esta expresión, haciendo el álgebra. Muy facilito. Lo único que hicimos es mandar este término para este lado restando, si se fijan, y ya que nos queda esta expresión, ¿sí? Esta es otra relación TdS que podemos obtener, ¿vale? Ahora, ¿cómo calculamos? ¡Oh, Dios mío! Ay, Dios mío, ¿dónde iba? ¿No se devolvió una diapositiva, chicos? Ah, no. Sí. Ah, es que no se veía lo de abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, si de esta expresión yo despejo la temperatura, me quedará esta expresión. Entonces, el cambio de entropía se puede calcular a partir de un cambio en la energía interna y un cambio en el volumen, como lo tenemos aquí. O también se puede calcular de esta otra manera, ¿vale? Que precisamente para hacer este cálculo, pues solamente ustedes tendrían que precisamente evaluar, déjenme ver, esta expresión se obtiene de aquí, ajá. Entonces déjenme ver, para no echarles mentiras, denme un segundo y ahorita les... Oh, Dios mío. Pensé que podía detener por un segundo la grabación, pero no puedo detener la grabación. Bueno, esta otra expresión se obtiene de este mismo análisis, ¿sale? Ahí ustedes no chequen, chicos. Esta expresión se obtiene de aquí, ¿sí? Esta otra, ¿sí es esta? No, sí, esta se obtiene de aquí, ¿vale? Esta otra la pueden obtener precisamente de... ¿Dónde está esta otra expresión? Es que no la veo aquí, ¿vale? Déjenme ver dónde lo obtenemos. ¿De dónde obtenemos esta expresión? Ah, pues... Pues acuérdense que precisamente podemos sustituir... Podemos sustituir este cambio de energía. Podemos tomar esta expresión y sustituir otra vez esta en forma de diferenciales aquí para llegar a esta otra expresión. Se van a cancelar varios términos y van a llegar a esta, ¿sí? Entonces, es la otra forma precisamente de la diferencial de ds, ¿vale? Tenemos esas dos formas diferentes. Entonces, ¿cómo calculo? Ya sé que con estas puedo calcular el cambio de entropía, ¿vale? Ahora, y de hecho a estas ecuaciones se le llaman como ecuación de Gibbs, ¿vale? Son las ecuaciones de Gibbs, ¿vale? Entonces de aquí ya vieron que esta sale muy facilito. Esta otra pues la pueden calcular pues a partir de esta, pero nada más aplicándole la diferencial a esta y pues sustituyendo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes calcularían el cambio de entropía para un sólido y un líquido? ¿Vale? Ustedes saben que pues para modificar el volumen de un sólido a partir de la presión, pues está en China, ¿vale? Y ustedes saben que los líquidos
son virtualmente incompresibles. De hecho, se les considera fluido, un líquido es un fluido incompresible, ¿sale? O sea que su volumen podemos decir que siempre va a permanecer constante, ¿sale? Y lo digo de manera de que, pues, virtualmente constante. Ahora, si usted agarra esta expresión de acá, esta de aquí, y la utiliza para modelar un líquido o un sólido, esta diferencial de volumen podemos decir que tiende a cero. ¿Por qué? Porque los cambios de volumen que se tendrán que notar en un sólido o en un líquido, tendrías que aplicar presiones abismales. Por lo tanto, podemos decir que valga cero, o la podemos aproximar a cero, y podemos decir que el cambio de entropía se puede calcular a partir de la diferencial de la energía interna sobre la temperatura. Y nosotros sabemos que esta diferencial de la energía interna se puede evaluar como la capacidad calorífica por la diferencial de T, y esto lo podemos integrar de ambos lados y tendremos este resultado, ¿sale? Si el cambio de temperaturas es muy pequeño y el Cp casi no cambia, entonces podemos suponer que el Cp para ese proceso sea un Cp constante y lo sacamos del integral y les quedaría esta expresión. Si está trabajando en un proceso de manera isentrópica, este término va a valer cero, ¿sale? Por lo tanto, te va a quedar que y aquí pues vas a despejar esta C para acá y pues te va a quedar cero. Le aplicas exponencial de ambos lados, se cancela el logaritmo con la exponencial de 0 es 1, mandas multiplicando esta T con el 1 y te va a quedar que T2 es igual a T1. ¿Qué quiere decir? Que para un proceso isentrópico también es un proceso isotérmico, ¿sale? Eso es lo que significa. Llegamos a esta conclusión. Un proceso isentrópico también sería un proceso isotérmico, ¿sale? Miren, pues aquí está esta expresión. Aquí está. Si la capacidad calorífica la consideras como constante en ese intervalo de temperaturas, la puedes sacar del integral como un Cp promedio y puedes evaluar, ¿sale? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos evaluar el cambio de entropía en un gas? ¿Vale? Entonces, vamos a tomar la expresión que tenemos por acá. ¿Cuál expresión? Esta que tenemos por acá. ¿Sí? Esta expresión que tenemos por aquí. ¿Cuál tomamos para este ejemplo? Vamos a tomar esta, ¿sale? Si ustedes se acuerdan, la diferencial de U la podíamos definir como el Cb por la diferencial de T, ¿vale? Entonces, si se fijan, es lo que pusimos aquí. Ya no tengo U, ahora tengo Cb por la diferencial de T. Y precisamente, para un gas ideal, ¿sale? Esta P sobre T se puede sustituir como R sobre volumen específico, ¿sale? ¿Por qué? Porque PB es igual a RT, si B es el volumen específico, ¿sí? PB, sí, exactamente. Entonces nada más despejen de ahí, chicos, y les debe de quedar esta relación que está aquí, ¿va? Entonces, integramos de ambos lados y pues este se puede resolver muy facilito, te queda un logaritmo de un cambio de volúmenes específicos y pues este término pues tiene que sustituir ahí el polinomio del Cb, ¿sale? O pueden suponer lo que es constante en el intervalo de temperaturas y lo sacan. Pueden hacer el mismo análisis, pero para esta otra expresión. Esta de aquí, acuérdense que la diferencial de H se define como el Cp por la diferencial de T. Y aquí pues aplica lo mismo, ¿sale? Ustedes tienen que para un gas ideal es Pb igual a RT, ¿sale? Entonces si yo despejo la temperatura para acá, la presión la despejo para acá y me queda R sobre T. Vamos a ver si sí. Efectivamente. Oh, Dios mío. Bueno, R sobre T. Pero aquí lo tenemos que dejar en función de P. ¿Sale? Por eso es de que aquí cuando integras... Aquí cuando integras... sí, pues es R sobre P, dije, ¿verdad? Entonces cuando integras, pues te queda un logaritmo de P. Que es este que tenemos aquí. ¿Sale? Ustedes háganlo a mano y a papel, con papelito y manito, ¿sí? ¿Sale? Para que puedan obtener estas expresiones. Lo que les estoy diciendo, ¿sale? Aquí porque yo nada más estoy poniendo las expresiones directamente, pero no es tan difícil llegar a esas ecuaciones, chicos, ¿sí?
Nada más hay que acordarse de algunas definiciones. ¿Vale? Oh, Dios mío, esto se ve muy feo. ¿Sí? Entonces, si tú haces un análisis con CPs constantes, puedes resolver estas integrales que tenemos acá y te quedarán estas expresiones, que es lo que les digo, ¿vale? Entonces puedes resolver estas integrales y pues te van a quedar logaritmos naturales de la temperatura, ¿no? Entonces, a partir de estas expresiones que tengo aquí, ¿sale, chicos? Puedes obtener relaciones para procesos isentrópicos de gases ideales con calores específicos constantes. Si tienes un proceso isentrópico, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Y puedes mandar pues este para acá y este para acá, ¿verdad? Y te van a quedar estas ecuaciones que tengo aquí, ¿vale? Bueno, de hecho, esta es esta de aquí, ¿sale? Este lo mandé para acá y luego mandé dividiendo el CB para acá. Miren, aquí está, ¿sale? Y ahí está el signo negativo del despeje. ¿Se acuerdan que por propiedades de los logaritmos yo puedo subir esto como una potencia, ¿sale? Y aquí lo tengo como una potencia. Y el signo negativo puedo eliminarlo si yo modifico el argumento del logaritmo, ¿sale? Entonces aquí yo tenía B2 sobre B1. ¿Y qué es lo que hago? Este término lo subo aquí por las propiedades de los logaritmos, ¿sale? Como potencia de esto, ¿sí? Pero el signo negativo lo cancelo moviendo el argumento del logaritmo. Si yo muevo los términos del argumento, de la relación, se modifica el signo de la potencia, ¿vale? Entonces, este es un ejercicio muy bonito, chicos, que estaría bastante bien que lo hicieran, ¿vale? A partir de esta expresión y con esta otra, haciendo lo mismo, ¿sale? Que acabo de hacer, ustedes pueden llegar a estas tres relaciones, oh Dios mío, pueden llegar a estas tres relaciones termodinámicas para procesos isentrópicos, que es esta, que precisamente es esta que tenemos aquí, ¿sale? Esta que tengo aquí sería la primera relación para proceso isentrópico, esta sería la segunda, que lo obtendrían a partir de esta ecuación, muy facilito, ¿sale, chicos? Inténtenlo. Y esta última tercera, ¿sí? La obtienen de la combinación de estas dos. Ahora, aquí se van a preguntar, profe, ¿qué es esa K? ¿De dónde salió esa K? Porque aquí tenía R sobre CB. Ah, pues esa K, precisamente, pues es un nuevo parámetro que proponemos. K es la relación de CP, es una relación de capacidades caloríficas. K se define como el CP sobre el CB. Nada más hacer un poquito de álgebra para llegar a esta expresión que tengo aquí. ¿Sale? No es muy complicado. Entonces hay que combinar estas dos ecuaciones para llegar a esta expresión de aquí. Eso pudiera convertirse en parte de su examen final, ¿sale, chicos? Obtener, ya saben que a su profe le gusta que hagan que lleguen a soluciones matemáticas ahí, ¿sí? Que hagan unas demostraciones. Así que pues les sugiero altamente, no los estoy dejando de tarea, pero les sugiero que intente hacer esta demostración, ¿sí? Trate de hacer esta demostración, ¿sí? Bueno, chicos, creo que ya es un poco tarde. La próxima clase vamos a ver trabajo de reversible de flujo estacionario. Vamos a ver cómo se calcula la eficiencia para algunos procesos. Esta ecuación es muy importante, chicos, porque esta ecuación no la alcanzan a ver, pero en la próxima clase se los pongo. Se utiliza para calcular la potencia o el trabajo de las turbinas o los compresores o los ventiladores, ¿sale? Que precisamente se parece mucho al trabajo de frontera móvil, nada más que sería como que lo mismo, pero al revés. Van a ver, ¿sale? Van a ver de dónde se obtiene el análisis a partir de la primera ley de la termodinámica y aplicando precisamente la definición de entropía para un proceso internamente reversible. Vamos a llegar a esa expresión matemática, ¿sí? Entonces, los dejo aquí con la incógnita, chicos. Porfa, intenten obtener a partir de estas dos ecuaciones esta otra ecuación que tengo por aquí abajo, ¿sí? Y para la próxima, aquí les debo esta definición porque, pues, ahorita... no, esta definición no, esta definición, porque esta nada más se obtiene del despeje de acá. Pero ahorita, pues no estoy del todo seguro de esto, así que pues se las debo por el momento, ¿sí?
el próximo video ya les digo ahorita cómo se calculaba esto, porque creo que me falta una ecuación aquí, pero no la veo, ¿sale? Pero bueno, entonces sin más por el momento me despido, chicos, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.